Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema del lenguaje. Esta clase está dirigida a los alumnos de segundo año de secundaria y el día de hoy vamos a hablar acerca de los verboides. Para ello, vamos a empezar. Muy bien chicos, como les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca de los verboides. ¿Qué son los verboides? Por ejemplo, ustedes al lado pueden ver uh, algunas imágenes y pues vemos ahí la acción que se está realizando, ¿no? Recordemos que los verbos representan una acción. Entonces, vemos el verbo jugar, luego encontramos abajo conduciendo, luego encontramos dormida. ¿Por qué, digamos, estas variaciones? Si en lugar de decir, digamos, conduciendo, puedo decir conducir, y en lugar de dormida, puedo decir dormir, ¿no? Hay algunas variaciones ahí, hay formas de decirlo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los verboides para poder entender por qué estoy diciendo conduciendo y por qué estoy diciendo dormida. Entonces, cuando hablamos de los verboides, chicos, estamos hablando de una forma no personal del verbo. Recuerden que estas formas no personales, o sea, no se pueden conjugar, digamos, de acuerdo a una persona gramatical. Es decir, que no se pueden conjugar y la desinencia no señala accidentes gramaticales, ¿no? No va a señalar, digamos, un tiempo, ni modo, ni persona, ni, digamos, pasado, ni futuro, etcétera. Ningún accidente gramatical. Estos verboides van a ser infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Qué es el infinitivo? Empecemos con el infinitivo. El infinitivo va a ser un verboide que puede ser tanto simple como compuesto. Pero primero hay que definir lo que es un infinitivo. Un infinitivo es aquel verbo que va a terminar o va a tener aquella terminación de ar, e ir. Estas tres terminaciones. Por ejemplo, podemos encontrar el verbo cantar, que termina en ar, jugar, que también termina en ar, leer, termina en comer, dormir, partir, ¿no? Entonces ahí encontramos estas terminaciones. Cuando estos verbos tienen estas terminaciones, se le conoce como infinitivo, o sea, verboides infinitivos. Ahora, hemos dicho que vamos a encontrar tanto simples como compuestos. ¿Qué son los simples? Los simples van a ser cuando este verboide solamente va a estar uno solo, o sea, un solo verboide. Y por eso se le va a conocer como simple. Pero, ¿qué va a ser, digamos, cuando hablamos de un compuesto? ¿O qué es un compuesto? En el compuesto ya no solamente va a haber un verboide, sino van a haber dos. Y vamos a encontrarlo con esta estructura. Por ejemplo, el verbo haber más un participio. El verbo haber, que va a ser, digamos, el verbo que va a estar antes del participio, este verbo tiene que ser un infinitivo. O sea, para que sea considerado un infinitivo compuesto, este verbo haber tiene que estar en infinitivo. O sea, tiene que terminar en cualquiera de estas terminaciones, ar, e ir, ¿no? Entonces encontramos haber, ya, haber tiene una terminación por tanto es un infinitivo. Haber cantado, haber leído, haber dormido. Y entonces ahí encontramos, pues, digamos que el primer verbo es un infinitivo. Y encontramos, digamos, tanto haber del verbo haber y cantado del verbo cantar, pues ahí encontramos dos verbos y por eso se le conoce como verbo compuesto. Pero el primer verbo tiene que ser un infinitivo. Y ahí estamos hablando de un verboide infinitivo compuesto. Ahora, cuando hablamos del gerundio, van a ser aquellos verboides que van a tener la terminación ando, yendo, yendo, ¿no? Estas tres terminaciones, ando, yendo y yendo. Por ejemplo, encontramos cantando, jugando, leyendo, comiendo, durmiendo, partiendo, etc. Entonces, cuando tienen estas terminaciones, estamos hablando de un gerundio. Y al igual que el infinitivo, también vamos a encontrar simples y compuestos. Simple, ya hemos dicho que va a estar conformado por un solo verboide y compuesto dos verbos, ¿no? En este caso, ya no va a ser, digamos, un verbo, el primer verbo no va a terminar en ni en ar, ni en ir, sino va a ser un gerundio, o sea, va a tener la terminación ando, yendo o yendo. Entonces, voy a tener esa estructura. Por ejemplo,
habiendo cantado. Habiendo. Ese verbo habiendo ya es un gerundio. ¿Por qué? Porque está terminando en yendo, ¿no? Habiendo leído, habiendo dormido. Entonces, cuando tiene esa terminación, el primer verbo, estamos hablando de un gerundio. ¿Ok, chicos? Pero recuerden siempre, el simple, un solo verbo, el compuesto, dos verbos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues identificamos al gerundio o a los verboides simples o compuestos. Por último, encontramos el participio. ¿Qué es el participio? Este participio, pues van a ser aquellos verboides que van a terminar en las terminaciones ante, ente, o también puede terminar en ado, ido, o también en cho, to y so, ¿ya? Pero para ello vamos a analizarlo, vamos a definirlo paso a paso. Vamos a encontrar activos y pasivos. Aquí no hay simples ni compuestos, sino activo y pasivo. ¿Qué es digamos, un participio activo? Es cuando el sujeto, digamos, va a realizar la acción del verbo y solo se va a dar en presente. O sea, estas acciones solamente se dan en el tiempo presente. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a encontrar amante, ya, presente, amante, creyente, ¿no? Es una acción que se está realizando, o sea, él es creyente, o sea, esa acción sigue vigente, sigue, digamos, realizándose. Cuando yo digo viviente, aún sigue realizándose, aún sigue, digamos, viviendo esa persona, ¿no? Amante, por ejemplo, sigue siendo el amante. Entonces, de esa manera, es una acción que se está realizando en el tiempo presente, está activo, por eso dice su nombre, activo, ¿no? Entonces se realiza en el tiempo presente. Y sus terminaciones del activo va a ser ante y ente, ¿no? Ante y ente. Mientras el pasivo va a ser aquel cuando, digamos, en una oración el sujeto va a recibir la acción. Pero en este caso, cuando estamos hablando solamente del verbo nada más todavía, sino estamos diciendo de que el pasivo va a ser en tiempo pasado, ya la acción acabada o sobre todo en un tiempo pasado. Y sus terminaciones van a ser ado e ido en caso de verbos regulares. ¿Cuáles eran los verbos regulares? Aquellos que no modificaban, digamos, su raíz, ¿no? Al momento de conjugarlo, no cambian la raíz o no varía su raíz. Entonces, en esos verbos regulares, las terminaciones van a ser ado e ido. Y en los verbos irregulares van a ser cho, to y so, ¿no? Por ejemplo, pueden encontrar amado, ¿no? Amado, querido, ¿no? Y en los irregulares vamos a encontrar hecho, escrito, impreso. Chicos, recuerden siempre que los verboides son, digamos, verbos no personales, o sea, verbos que no se pueden conjugar, ¿ya? Por eso lo conocemos como verboides. O sea, no van a tener una desinencia, no van a indicar accidentes gramaticales. Por ejemplo, yo no puedo decir yo amante, tú amante, o no puedo decir, digamos, el amante, ¿no? Ahí ya estaría cumpliendo, digamos, sí se puede entender tu amante o el amante, pero ya no es como un verbo, sino está cumpliendo como una función de un sustantivo. Y es por eso que se le dice que son verbos que no pueden conjugarse, son verbos no personales. Entonces, muchas veces van a cumplir la función de un verboide, pero también puede ser de un adjetivo o de un sustantivo. Entonces, chicos, de esa manera pues, hay que diferenciar. Muy bien, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy. Y pues recuerden que la tarea lo van a encontrar en la página 27 y 29. Y no recuerden argumentar 6 respuestas de la página 29. Seleccionan 6 preguntas y argumentan sus respuestas. Muy bien, chicos, conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho.